Enfoque Monterrey, Alfredo Pérez Bernal. Alfredo es el dirigente del PAN aquí en Nuevo León. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. También un saludo, por favor, a todo tu auditorio. Muchas gracias y sobre todo, pues gracias por aceptar venir aquí a la cabina a platicar acerca de este tema. Ya lo decíamos antes de ir al corte. La cuestión de la reforma electoral ya fue aprobada, pero vaya que costó mucho, ¿no? Lo decíamos, nuestra entidad fue la última. Fue en el último minuto, 1 hora y media antes de que se venciera el plazo, y pues aquí incluso lo habíamos platicado mucho. Quiero empezar sabiendo una de las cosas que se decía que estaba trabando era esta situación con respecto pues a los números que se pedían para los partidos pequeños, para la representación. El PRI también estaba pues pidiendo otras cosas. A final de cuentas, ¿se pudo aprobar porque el PAN dobló las manos, como dijo Edgar Romo el día de ayer? Yo creo que el comentario, con respeto que me merece el coordinador de los diputados del PRI, es muy cínico de su parte. Él sabe el objeto de la negociación, es decir, las posturas siempre las hicimos públicas, al menos en Acción Nacional, dijimos muy claramente qué estábamos buscando. Inclusive se hacen concesiones, es decir, se ceden en algunos puntos para entender que se trata de construir, no de obstaculizar y buscar el cómo no de las cosas, sino ni siquiera debería llamarse negociación ni valdría mucho la pena. Yo creo que es un problema que tiene el PRI y su coordinador, de tener que justificar ante su propia militancia que no hayan asumido esto como una derrota, porque yo te pregunto, y creo que se ha hecho público, los partidos pequeños contaban con que el PRI no se iba a mover del acuerdo que tenía con ellos de mover el umbral para la segunda curul, que era del 1.5, no subirlo al 3, que fue lo que finalmente sucedió. Pero nosotros se trata de vencidos y vencedores. Se trata, en el fin último, es que gane el ciudadano, que realmente cómo le es útil esta reforma política para empoderar al ciudadano. Entonces es un mal discurso del PRI salir a proclamar victoria de algo donde la victoria debería ser del ciudadano, no de ningún partido político. Te lo digo con todo respeto, sabiendo que yo soy parte de uno de ellos, que es el PAN. Pero aparte, yo no sé qué va a pasar ahora, te lo digo, y qué bueno que me hiciste esa pregunta, con esos partidos que el PRI negoció primero y les dijo que no se iba a mover de esa postura, y que termina traicionándolos, porque eso fue lo que terminó haciendo. Son los mismos que le dan la mayoría en el Congreso del Estado. ¿A poco van a seguir trabajando de la mano con él? ¿O ahora sí van a estar abiertos a construir acuerdos entre todos para que podamos decidir lo que es mejor para Nuevo León y lo que más conviene y beneficia a los ciudadanos? Esa es la parte interesante de este embrollo, porque en mal momento salen ellos a decir que ganan, cuando ganan traicionando o aplastando a esos partidos pequeños que le habían dado voto de confianza a ellos y que además son los que los tienen con la mayoría en el Congreso. Alfredo, dice el PRI que lo que quería Acción Nacional era eliminar totalmente a los partidos pequeños. No, eso no es cierto. Nosotros lo que estábamos buscando era respetar el espíritu de la ley federal, que marcaba un umbral de mínimo para poder tener registro, que es el 3%. Eso es lo que estábamos pidiendo. Y en los demás estados, invito a todo el mundo que tenga interés en el tema, que se pueda involucrar, y en los 17 estados donde se aprobó en los términos que Acción Nacional lo estaba pidiendo aquí. Al contrario, ellos querían cerrar la puerta para entrampar esto, y todo derivado de esa negociación con los partidos pequeños que ellos tenían. Entonces, mienten y lo hacen sistemáticamente, pero no por mucho platicar una mentira se convierte en realidad. Yo lo que te digo es, deja muy mal parado al PRI, sobre todo con los partidos pequeños, ante el incumplimiento que les acaban de hacer. Pero pues ese no es el propósito de nosotros. El PAN no busca aplastar a nadie. El PAN busca que el que tenga los votos tenga la representatividad, y solamente a través del voto es como se consigue eso. Una de las cosas que decíamos estaba pues a la vista, ¿no?, que estaba trabando esta aprobación de la reforma electoral en el Congreso, era esta cuestión, la de elevar el número de votos que se requería para la representación de los partidos pequeños. ¿En qué cosas fue las que se dio el Partido Acción Nacional para que se pudiera llegar a este consenso? Sinceramente te lo digo, el tema de candidaturas comunes era un tema que nosotros traíamos en la agenda. ¿En qué consiste este tema? Para que la gente lo pueda ubicar más, en un ejemplo más práctico. En que tú te podías aliar con un partido a través de un simple convenio y sin ningún compromiso que llevara a que la ideología del partido con el que te alías y tu propia ideología y tus valores y principios se vieran entremezclados, entre decir, oye, ¿cómo es posible que el PAN vaya con ese partido, o al otro partido, cómo es posible que vayan con el PAN?
si su plataforma ideológica es diferente, o sea, no tiene nada que ver una entre otra. Una candidatura común permite eso, es simplemente aliarse por un objetivo específico, que es ganar una elección, con ciertos compromisos que se hacen públicos, pero que no conllevan ningún compromiso de ningún otro tipo. Simplemente era un compromiso para cumplir un objetivo político o electoral en este caso. ¿Qué tanto estas son buenas en el caso de las elecciones, estas alianzas o estas candidaturas comunes? Porque estamos hablando que muchas veces tal vez los ciudadanos podrían decir, ah caray, o sea, se están uniendo en estos puntos, pero en otros no. O sea, tal vez podrían creer que no habría congruencia en un partido y en otro en los que se alían. Por eso lo buscábamos a través de candidaturas comunes, para que quedara muy específicamente que era una coyuntura de una alianza de electoral, es decir, para un objetivo específico de una elección en curso y no de otro tipo, de comprometer ningún principio o valor de cada partido o cada institución. Y eso es lo importante que nosotros buscábamos que se hiciera de esta manera. Obviamente no lo permitió el PRI, porque eso permite llegar, por ejemplo, al PAN, a sectores donde nosotros tal vez no llegamos o no tenemos presencia suficiente como quisiéramos, y que otro partido nos pudiera dar esa fortaleza, y a su vez nosotros nutrir ese partido con la fortaleza donde ellos no llegan o no tienen ese arraigo o esa cercanía con ciertos sectores de la población. Para eso se generan esto, es para hacer una fuerza común. Es el único objetivo de armar una coalición, o en este caso una alianza de candidatura común, pero pues no se va a dar porque no lo quiso así el PRI. ¿Cuáles Pero son los otros temas en donde el otro tema era que se discutieran si 3 o 5 magistrados, se quedaron 3 magistrados como está actualmente, y el otro tema era respetar el espíritu federal de la cuestión de la no transferencia de votos, que se va a quedar obviamente a lo que defina la Corte por la controversia que se hizo del artículo 87 de la ley JIP a nivel federal, y que nosotros estaremos al tanto de lo que se resuelva a nivel federal, que sea lo que aplique para Nuevo León. Pero básicamente son puntos de calado electoral de ese tinte. ¿Era tan difícil antes, por ejemplo, llegar a estos acuerdos, decir que el PRI, hablando del PRI, pues se acordara en algunos puntos, pero el PAN también, que se dieran esos puntos? Porque al final de cuentas estamos hablando, incluso aquí una diputada de Acción Nacional, Rebeca Cloutier, dijo realmente que la actual legislatura era la peor, porque no se habían puesto de acuerdo en ningún tema, y es lo que hemos visto, tanto PRI, tanto Acción Nacional, tanto los demás. Si se hubieran puesto de acuerdo, si se hubiera hecho bien el trabajo, hubieran llegado a consensos, y esto pues no hubiera sido la aprobación en la rayita, ¿no? 1 hora y media antes de que venciera el plazo. Todas las negociaciones tienen una dificultad, y lo primero que implican es que las partes estén dispuestas a ceder. Es decir, todo el mundo tenemos que ceder algo para poder ganar algo. ¿El PAN estuvo dispuesto desde el principio de ceder en esos temas? Nosotros estuvimos abiertos, tan así que lo hicimos público, inclusive antes de que se venciera el plazo, de que claudicábamos en algún sentido, de decir, ya no vamos a pelear por esos temas, pero salió lo que realmente era lo que estaba atorando. El PRI tenía una negociación con los partidos pequeños y se había comprometido con ellos al umbral del 3% no moverlo, y era lo que estaba entrampando la negociación. El que estaba entrampado era el PRI. Y obviamente al nosotros hacer esta estrategia de hacer público, decir, estos son los puntos que están obstaculizando desde el punto de vista hacia afuera, que como se está comentando, quitamos estos 3, nos quedamos con un punto, pero no quieras que cedamos en todos los puntos, porque entonces estás llegando a una mesa, en este caso el PRI, con una posición irreductible, es decir, no puedo negociar. Entonces no es una mesa de negociación si no puedes negociar. Entrevistamos el día de ayer a Alfredo Rodríguez, del PT. Estaba diciendo que después de todo esto, el diputado dijo que ¿Quién, el perdón? PRI... Lupano Rodríguez. Guadalupe Rodríguez. Lupano Rodríguez. Lo entrevistamos. Él dijo que ni el PRI ni el PAN tenían una mayoría, ni siquiera tenían la posibilidad de ganar el próximo año para las próximas elecciones, y dijo que iban a recurrir a lo de siempre, compra de votos y situaciones mañosas. ¿Qué opinas, Alfredo? Pues yo creo que estaba hablando de la alianza que tienen ellos con el PRI. ¿A qué me refiero? Yo estoy hablando en este caso del PRI. Nosotros hemos hecho denuncias públicas, esto no es nada nuevo, de que el PRI está utilizando el voto corporativo, que le llaman ellos, o el voto duro de ellos, que es el que se compra en base a canonjías, dádivas, regalos y despensas. Hay algunos medios que cubren inclusive este día algunas notas de cómo se ha disparado en un 256% el gasto de compra de despensas y materiales para construcción. No es casualidad, se llama Elección 2015 y el PRI lo tiene puesto en marcha. Por eso hemos señalado también que estamos ante una elección de Estado, y ahí sí tenemos que hacer frente común, sin distinguir partido ni colores,
que no se utilicen los recursos públicos para favorecer a los candidatos de ningún partido, incluido el PAN. Pero en este caso estamos hablando del PRI, que ya lo está haciendo, y por eso lo hemos ido a denunciar ante el INE y ante la Comisión Estatal Electoral y otras instancias, sin que hasta el momento haya sucedido nada, pero no vamos a quitar el dedo del renglón. Sí, los minoritarios, los partidos pequeños no apoyan al PAN. ¿El PAN está fuerte para el 2015? Nosotros vamos a construir con todos, van a estar invitados, van a estar incluidos, y nosotros no les mentimos. Nosotros no les mentimos desde el momento en que les dijimos, nosotros vamos a apoyar lo que se aprobó a nivel federal del 3%, es una postura de partido y en congruencia vamos a actuar, y es lo que hicimos. Nosotros nunca les mentimos a ellos de que íbamos por ese umbral del 3%. Que los haya engañado el PRI, esa es otra cosa. Por eso yo te decía cuando empezamos la plática, que difícil ahora que salga el PRI a proclamar que ellos ganaron en la parte político-electoral, cuando fue en base a aplastar precisamente a los pequeños, a los que le estaban o los que le hacen al día de hoy la mayoría en el Congreso. Si es congruente lo que te dicen los diputados del PT, el de Lupano y los del PANAL y los del PRD, seguramente tendrían que abandonar ese proyecto de seguir trabajando con ellos y construir ahora sí entre todos lo que es mejor para Nuevo León, que eso es lo que está dispuesto el PAN. Alfredo, quiero cambiar de tema. La semana pasada fue cuando se presenta esta situación del exalcalde de Santa Catarina, Gabriel Navarro. Entrevistamos a Dionisio Herrera. Dionisio dijo que pues ante todo esto que le había ocurrido a Gabriel, que ya había evidencia suficiente para hacer algo al respecto de Acción Nacional. Me gustaría poner el audio, si me permites, para que lo puedas escuchar, para que sea esta declaración. Escuches lo que dijo la semana pasada Dionisio Herrera. Esta situación afecta tanto al municipio de Santa Catarina y, bueno, no nada más hablando de la imagen, ¿no? Afecta al municipio, pero también afecta a Acción Nacional. Definitivo, eso es definitivo. Afecta, por eso digo, que ojalá y proceda, así como en su momento Sandra Pámane, que fue la que se encargó de escucharme con muchas mentiras, la verdad que lo digo. Hay elementos, como ella en su momento ella defendía con todo a Gabriel Navarro, ojalá que salga la señora Sandra y proceda a pedir una expulsión en automático de Gabriel Navarro, porque está comprobado, aquí ya no es un proceso iniciado, ya es un proceso consumado, de tal forma que se afecta a mi partido. Y por lo tanto, yo presenté una denuncia de expulsión contra Gabriel hace aproximadamente un año cuando terminó mi proceso, pero ahí quedó guardado en el tintero de las oficinas, pero ya era sobre el mismo proceder que hizo Gabriel en su actuar como alcalde contra mucha gente. Hoy es otro caso diferente, pero pues ojalá que el partido proceda. ¿Qué te merecen, Alfredo, estas peticiones del exalcalde de Santa Catarina, Dionisio Herrera, con respecto a Gabriel Navarro? No, pues él está en todo su derecho de solicitar la renuncia o la expulsión de quien él considere conveniente. ¿Y si hay bases? El asunto no es ese, el asunto es que él también sabe, como ha sido en distintas ocasiones funcionario emanado de nuestro partido y que conoce el partido a fondo también, que hay un proceso que se tiene que hacer y tiene que cubrir, porque si no también se podría caer en la otra contrariedad de injustamente expulsar gente, como lo señalaba que lo hicieron en su caso, y no opera así. Hay una comisión que es la Comisión de Orden, que en el momento en procesal en el que se encontraba, en este caso el militante, no se le podía dar todavía vista a la Comisión de Orden o no tomar en cuenta o iniciar el proceso, porque no había una cuestión de sentencia. En el momento en que se le declara el auto de formal prisión, en ese mismo momento, que eso sucedió apenas el día de antier, si no me equivoco, inmediatamente se le da vista a la Comisión de Orden y es esta comisión la que inicia el proceso para determinar si existen los elementos para sancionar y en su caso, si procede a la expulsión, también considerarlo. Pero ese es el orden que tiene el partido y está en estatutos y reglamentos y ahí no hay mucho que abundar, está clarísimo. Si se le encuentra culpable, pues obviamente tendremos que actuar en el partido para que la Comisión de Orden, si así lo dictamina, sea sancionado este militante. ¿Esto implica que ya existe un proceso? Tiene que iniciarse un proceso ya, del momento en que se le determina
que está en libertad bajo caución y que está se le dictó auto de formal prisión, es lo que tengo entendido. Obviamente nosotros no podemos actuar de oídas, todo esto, por eso hay una comisión de orden, solicita los elementos que hay vigentes, se comprueban los hechos, que efectivamente exista este documento jurídico donde está esta condición jurídica de la persona, y en ese momento se procede a darle trámite. Son procesos internos, son procesos que están regulados y que nadie se hace de la vista gorda ante estos temas. Muy bien, muchas gracias. Te queremos agradecer, Alfredo, que hayas platicado con nosotros acerca de estos temas muy importantes. Al final de cuentas estamos hablando que son temas en la agenda de la comunidad, muchas personas platicándonos y preguntándonos acerca de esto a través de redes sociales, así que te agradecemos que hayas estado con nosotros. No, al contrario, es un placer estar aquí con ustedes, y también, por favor, un saludo a todos tus radioescuchas. Muchas gracias, José Alfredo Pérez Bernal, el dirigente del PAN aquí en Nuevo León. Una pausa y regresamos.